soy Esteban González Guitart, poeta de Valencia. Tengo 2 poemarios publicados. La Casa del Cuerpo, que ganó el premio de la Universidad de Valencia de Escritura Creativa en el año 2014, y La Gran Renuncia, publicado por La Isla de Siltolá en 2018. La verdad es que tengo la suerte de pertenecer a una familia de escritores. Mi padre es escritor, ha escrito novela y poemario, y mi abuelo también es escritor. Entonces en mi casa siempre ha habido muchos libros, y entre ellos muchos libros de poesía, y en mi casa también se ha hablado mucho de poesía y la poesía estaba muy presente. Casi que bendecíamos la mesa con poemas de Cernuda, con poemas de Jorge Guillén, con poemas de Antonio Gamoneda. Entonces desde pequeño la poesía ha existido, ha estado presente en mi casa. Los consejos que me han dado siempre otros poetas es que leyera. Leer a otras personas, leer a otros poetas, a los clásicos o poetas contemporáneos, siempre ayuda a tener una visión más conformada, más completa del mundo. Al final la poesía es ponerle nombres a las cosas, y de esta manera leer aumenta tu vocabulario poético, porque la poesía es una forma de ver el mundo y leer poesía es una forma de entender el mundo. Yo tengo 2 poetas que para mí son 2 pilares de mi universo poético. El primero de ellos es Cavafis, un poeta egipcio que es del siglo XX, pero está considerado un clásico, principalmente por sus temas, ¿no? Evocaba mucho la antigüedad clásica, esa antigüedad perdida que tenemos, yo creo que desde los últimos 200 años como referente en el horizonte. Y de poetas contemporáneos, además de, por supuesto, la generación del 27, me gusta mucho Jaime Siles y Carlos Marzal, que por cierto son también poetas valencianos como yo. La abogacía, el derecho, es una profesión muy práctica, y la poesía es una afición muy metafórica, muy idealista, ¿no? En el derecho me ocupo de todos aquellos temas que no abordo con la poesía, y al revés, la poesía me permite ver al mundo con unos ojos que no me puedo permitir durante el día a día, porque la cotidianidad y el ritmo no me lo permite. La poesía me da una visión pausada del mundo, y el derecho me imprime un carácter urgente de todo lo que me rodea. En general, yo creo que el ejercicio de todas las actividades profesionales o de todos los oficios de la sociedad en la que vivimos, en la que todo es muy urgente, no te permite esa pausa y ese pararte a pensar en lo que estás haciendo. Se quieren resultados y no procesos, y la poesía va estrictamente de procesos. La poesía es pensar el mundo y no vivir el mundo. Entonces la sociedad actual es una sociedad que exige acción y no contemplación, y la verdad es que no he encontrado nunca esas aptitudes o habilidades que me sirvan en los 2 campos. O ejerzo de poeta o ejerzo de abogado. El término justicia poética es un término complicado, un poco grandilocuente, demasiado usado y abusado a lo largo de la historia, pero es verdad que la poesía está siempre ahí para ayudar en las causas justas. Hoy en día creo que vivimos en España, en otros países no tienen esta suerte, una democracia plena, y el ejercicio de la política nos permite decir todo aquello que pensamos y vivir como pensamos. En cambio, ha habido otros tiempos en los que no ha sido así, la poesía está al servicio de aquellas personas que buscaban una sociedad más justa. Entonces, gracias a la poesía, muchas personas han podido ejercer la actividad política comprometida con aquellos que no tenían nada o que tenían muy poco. Hoy en día la poesía en España no sirve ese papel, pero hay muchos países que todavía viven en dictaduras, que no tienen democracias, que gracias a la poesía pueden expresarse, porque la metáfora es una verdad escondida a los ojos del tirano. La poesía puede servir de palanca de transformación. Estoy pensando por ejemplo ahora en Blas de Otero y en su respeto por la palabra o en la manifestación de la palabra poética como expresión de la voluntad política. Es verdad que la poesía ha perdido influencia. Hubo un tiempo en la historia en el que el único género literario era la poesía. El primer texto literario fue los poemas sumerios de hace milenios, y ahora existen otros géneros literarios donde también se imprime la voluntad política y la voluntad de cambio. Pero es cierto que la literatura en general y el arte en general es un motor de transformación en la medida en la que permite permear ideas, o que a la sociedad lleguen ideas políticas sobre una sociedad más justa. Yo creo que faltan lectores en la política actual. Aparte de la política cultural, es decir, de gestión cultural del gobierno o de los gobiernos o en general de las democracias liberales, faltan muchos medios para la cultura, pero sobre todo falta gente que lea. La política actual es muy frenética. En la política actual falta, como hablábamos antes del derecho, falta tiempo para la contemplación, para la reflexión,
y más que poesía faltan lectores que tengan tiempo para pararse, detenerse, leer el mundo o mirar el mundo a través de los libros y hacer reflexiones o tomar decisiones más meditadas y con más calma. La gran renuncia es la historia de una pérdida sentimental y de cómo durante el proceso de recuperación me acompañó la culpa, una culpa que todavía pervive. Es la pérdida de una persona a la que amaba y cómo durante el proceso de resituación, que yo llamo en el libro, voy saliendo de ese estado de lamento, pero la culpa está ahí resistiendo, siempre perviviendo en mí y es una culpa con la que tenemos que aprender a convivir, nunca podemos dejarla atrás. Es un poemario que escribí hace ya muchos años, pero fue sanador y sobre todo me ayudó a resituarme, pero sobre todo es una reflexión de que tenemos que ser consecuentes con los actos que realizamos y que hay una parte de nosotros mismos, hay una parte de esa pérdida que nos va a acompañar toda la vida y lo mejor es aceptarlo y aprender a querernos con la nueva persona que somos esa persona de la que se ha desprendido de nosotros algo y que siempre vamos a tener ese sentimiento de que nunca podremos abandonar, que es la culpa, que es persistente, es constante y que nos va a acompañar siempre. La libertad yo creo que es algo a lo que nadie debería renunciar porque es el componente básico, es lo que nos hace humanos y es lo que nos permite la poesía y es lo que nos permite en general todo lo que merece la pena vivir. A mí no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, quiero decir, cada uno es libre para decidir si quiere o no quiere leer. Yo creo que la gente joven hoy en día lee, yo no soy muy alarmista respecto a los hábitos de la sociedad de hoy en día, creo que todas las épocas siempre se ha dicho que la generación que venía era peor que la anterior o tenía peores hábitos de la anterior o que iba a destruir la sociedad en la que vivíamos. Yo creo que la gente joven lee los clásicos, la gente joven lee obras literarias de muchísima calidad y sobre todo escribe muy bien, ¿no? Entonces yo, más que hacer un llamamiento a que los jóvenes lean uno u otro libro, haría un llamamiento a que se tenga confianza en los jóvenes porque saben perfectamente lo que hacen, están escribiendo libros muy buenos y leen los libros que se han leído toda la vida, incluso gracias a Internet hoy en día tienen la posibilidad de leer libros que la generación de nuestros padres no tuvo oportunidad de leer. Durante la pandemia desarrollamos un proyecto que se llamaba Sigue Leyendo para poder ayudar a las librerías durante el confinamiento. Las librerías, pues como todos los negocios, tuvieron que cerrar y una amiga mía y yo, Alejandra Menéndez se llama, que quede constancia, desarrollamos un proyecto que consistía en que los clientes habituales de esas librerías podían comprar un vale que cuando las librerías pudiesen volver a abrir podían canjearlo por libros, de tal forma que durante el tiempo de pandemia las librerías podían seguir recibiendo ingresos y podían seguir pagando sus alquileres y pagando las nóminas de sus trabajadores. La iniciativa funcionó muy bien, recaudamos más de 100.000 euros, ayudamos a las 30 librerías que estaban asociadas a nuestra plataforma a poder sobrellevar los rigores de la pandemia que fue muy dura para todos, pero especialmente para aquellos que tenían un trabajo y no podían cobrar sus nóminas durante ese tiempo porque estaban en ERTE y también para quienes tenían un negocio como las librerías que hoy en día pues, compiten con nuevas formas de negocio como Amazon, que ya lo tienen en una situación de normalidad difícil porque existen las grandes plataformas, Amazon, etcétera, la casa del libro, sino que además en esos tiempos lo tenían todavía más complicado porque no podían vender sus libros. Yo creo que los gobiernos deben hacer medidas que incentiven la compra de libros en librerías independientes. Yo creo que debemos seguir apostando por los negocios de barrio, no solo por las librerías, sino también las ferreterías, pescaderías, carnicerías, etc. Y que es un tipo de negocio del que posiblemente en nuestro día a día no valoremos porque ha estado siempre ahí, pero igual dentro de 20 años echamos de menos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un llamamiento a la conciencia cívica por un lado, la gente tiene que comprar en los negocios de barrio, entre otros las librerías, y yo creo que los gobiernos deben apostar por políticas que ayuden a estas librerías a competir o al revés, deben apostar por políticas que hagan que las nuevas plataformas y las nuevas tendencias del mercado compitan leal y honestamente con los negocios de toda la vida. En los últimos años he escrito mucho, pero he publicado poco. Y de momento no tengo ninguna prisa por publicar. Estoy en una fase de reconciliarme con la poesía. Durante unos años estuve sin escribir nada, ahora estoy volviendo a escribir y me lo quiero tomar con calma. Quiero volver a descubrir esa escritura íntima que no se comparte con nadie, que fue la que me enamoró de la poesía.
Entonces no tengo ninguna prisa por publicar nada, tengo muchos poemas escritos y los publicaré si me apetece publicarlos cuando llegue el momento.